Buenas tardes a todos. Miro una pantalla, no sé cuánta gente hay, entiendo que hay mucha por lo que nos han dicho, así que los saludo a todos, les damos la bienvenida y nos toca a nosotros abrir un poco con el primer panel, este panel que hemos decidido armar desde que el alumno ingresa en el proceso de educación en el colegio hasta que sale como un profesional. Por eso, en realidad, le hemos puesto un poco el condimento de agrupar en este panel lo que es gestión educativa, que es la carrera que está dirigida a todo lo que es el ámbito de los colegios, toda la parte de grado y toda la parte de posgrado. Y para empezar este tema, nada mejor que, digamos, la natural resistencia al cambio que tiene la gente. Este tema de virtualidad hace muchos años que está, hay mucha gente que está a favor, hay mucha gente que está en contra, hay mucha resistencia, y nos pareció interesante compartir con ustedes 2 minutos de un video que refleja un poco lo que ocurre cuando uno quiere cambiar. Así que vamos a tomarnos estos segundos para verlo. Broder Ansgar? Ja, det er jeg, ja. Så bra, ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha? Ja, så jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddag, ja. Nei, jeg beklager at det tar tid, altså, skjønner vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang, vet du. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er sant. Nei. Vil du ha en kopp og en vann? Nei, det skal være fort gjort, det skal vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja. Da er du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Ja, ok. Nei, men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere 100 sider med lagret tekst. Så for å komme videre så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså? Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der, og så gjør du sånn. Der, så er du tilbake til den teksten du hadde sa. Ikke noe ok, så den slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja? På den måten der. Sånn. Da er den lukket her, ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, altså? Nei, alt ligger lagret inni her nå, da må du i tilfelle sette fyr på hele greia, det er kanskje lite sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, det er greit. Ja, men du, en til før du går. Jeg må bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner... Sånn, ja, riktig. Og så, hva har du kalt det? Blar. Jeg blar. Ja, blar videre. Blar frem og tilbake. Ja, teksten ligger der hele tiden. Ja, og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott. Fint det. Kjempefint. Ja, flott det. Nei, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Ja, du har fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig det, altså? Du må åpne fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpen. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen som brukerveiledning. Det er sikkert den der. Der, vet du. Ja, den, ja. Står alt sammen. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Ok, det skulle vi kanskje ha tenkt på. Bueno, esto con un poco de humor es lo que nos viene pasando a lo largo de la historia cuando empiezan estos procesos de cambio, ¿no? Por eso este panel, que está enfocado justamente en la educación en un mundo digital, desde el nivel básico hasta la vida profesional, porque creemos que en realidad no podemos pensar en una educación superior si no tenemos gente que viene preparada desde sus primeras etapas. Por eso hemos convocado este panel, digamos, para poder pañar rápidamente, valga la redundancia, estos 3 temas. Así que vamos a empezar con Juan Ruibal. Y Juan, la primera pregunta que yo te haría es, después de no sé cuántos, 25 años de intentos de incorporar nuevas tecnologías, ¿por qué es necesario seguir impulsando la transformación? Bueno, estamos hablando de la educación básica y obligatoria. Palabras conocidas, ¿no? Es decir, todo el mundo, ¿pero qué es básico y obligatorio? ¿Es lo mismo? ¿No?
La educación básica es lo indispensable para desempeñarse en el mundo en que vivimos. Vale decir la ingeniería, vale decir el arte, la danza, la medicina. Ahora, obligatoria es aquella que se produce durante 12 años, que van desde los 6 años del chico hasta que lo recibimos en la universidad. Vale decir que perdonen el materialismo, vamos a hablar del producto de la escuela argentina y de la escuela en general. Cuando entra a la universidad, ¿qué es eso? Es un egresado al que encontramos con una serie de genialidades, bellezas, carencias, problemas que nos preocupan muchas veces. Bueno, ¿qué pasó entonces en los últimos 25 años? Que esta educación básica y obligatoria, que condensa las dos cosas, lo esencial en el saber que tiene que tener una persona para desempeñarse en el mundo actual, y la obligación de 12 años, no es electiva, es obligatoria. De modo que si hay algo medio burocrático, antiguo, o como queramos llamarlo, en el sistema escolar, tiene mucho que ver con esto que la ley impone. Esto no es una elección de la familia, ni de las escuelas, es una obligación del Estado hacia la ciudadanía. Entonces, esto ya da antiguo, ¿no? Da antiguo. Sin embargo, no se ha descubierto otra forma mejor. En eso Churchill era muy sabio cuando hablaba de estas cosas, ¿no? Y no se ha descubierto algo mejor que la escuela para proveer a la universidad y a la formación de profesionales de insumos, de seres, como me dijo un director de recursos humanos de una gran empresa, me dijo que no necesitaban pan horneado, perdonen otra vez el materialismo, sino necesitaban prehorneados. ¿Qué es un prehorneado? Eso es lo que tendría que dar la escuela secundaria. Alguien abierto, flexible, capaz de salir de una plataforma y entrar en otra, de buscar varios sitios y aplicar sus lecturas. ¿Qué pasó en 25 años? El sistema escolar, leemos los diarios, se vio abrumado por las críticas periodísticas, religiosa, de todos lados, un bombardeo al atraso de la escuela, a la inutilidad de la escuela. Es ya casi conocida la expresión, la realidad está en el siglo XXI, la escuela está en la Edad Media, ¿no? Hasta se hace chistes con un marciano que viene y percibe un artefacto antiguo sobre la escuela. Bueno, eso es una opinión. Vuelvo a decir, esta tecnología que es la escuela, por ahora está viva. Como el libro de papel del que nos hablaba de nuestro amigo Daniel Serrot anteriormente frente al ebook. La escuela está viva, tanto como el libro de papel. Y lo vieron allí. El libro de papel fue una revolución. La imprenta fue la más grande revolución que conoció la humanidad y la condición de posibilidad de la escuela. ¿Qué quiero decir? Empezaron reformas y la palabra transformación, que ahora la estamos tomando más en serio, era lo que se aplicaba para demoler los muros de la escuela. ¿Qué se hizo? En la década del 90 se multiplicaron todos los contenidos habidos y por haber para modernizar la escuela. ¿Qué resultados tuvo? Las pruebas de aprendizaje demostraron desconcierto de los docentes que no estaban preparados, desborde de los chicos, densidad y aburrimiento en clases. Yo mismo fui diseñador de manuales y autor en la década del 90 y eran de 600 páginas donde había física atómica para un chico de sexto año, elementos de la estructura histórica, y además había una materia nueva. Y ahí empieza lo que quería contarles: tecnología. Ahora, ¿cuál fue el primer puntapié? Y el estar obligados a meter contenido de tecnología en la escuela. Entonces había que reconvertir, así se llamaba, a las docentes para que dieran tecnología. Adivinemos. Las docentes de dactilografía fueron las encargadas de dictar tecnología, porque se suponía que se trataba de una computadora y la computadora empezaba por el enchufe y el teclado. Eso muestra el desconcierto con que se miró. No nos riamos mucho.
Esto no paró nunca más. Se sigue queriendo, frente a las demandas de los diarios, de los padres, de todo el mundo, la escuela no para de incorporar contenidos, ahora en nombre de la tecnología. Es decir, la tecnología no es un modo de pensar, es otro contenido. La materia tecnología, o le agregan robótica. Bueno, finalmente llegamos a un momento que es el 2022. Quiero mostrar la paradoja en que frente a la pandemia, ¿qué piden las familias? Presencialidad. Qué paradoja, ¿no? De modo que entramos, y lo dijeron recién, en una era de transformación simplemente, no transformación educativa. Estamos transformándonos. La gente de despreciar a la escuela pasó a reclamar que las nuevas tecnologías ocurran, pero en una escuela presencial. Esta idea de zona gris, de matiz, una escuela que se conecta con el hospital, con la municipalidad, con el laboratorio y sobre todo también con las empresas para escuchar su demanda. ¿Cómo? La escuela se conecta y debe conectarse, sin duda, con docentes formados en conectividad, capaces de hablar con un gerente, capaces de hablar con un director de hospital y de mostrarle un camino de aprendizaje a los chicos que tienen que, por su propia cuenta, entender lo que es el título de esta reunión, que es el mundo digital, el mundo actual, a través de las herramientas que tenemos. La herramienta no es un contenido, es el fondo acá. El mundo está conmovido por el uso de estas herramientas. Eso es lo que tiene que entender la escuela y no un programa o una plataforma determinada. Y Juan, ¿qué es lo que puede aportar estas tecnologías para la formación del egresado? Básicamente lo hemos conversado, estamos preocupados por la incapacidad de los jóvenes muchas veces de trabajar con autonomía. Vale decir, uno ve a un joven en una empresa y le pregunta al jefe o al gerente ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago? En fin, aparte de que cuando tiene que escribir un texto hay que llamar a un editor o a un corrector de estilo porque es ilegible. Uno escribe para que los demás lo entiendan, no para ser. La escuela tiene que enseñar a aprender. Esto es un giro de la UNESCO, como aprender a aprender. Y no hay nada mejor que aprender a aprender con nuevas herramientas, luchando con ellas, qué sé yo, tratando de llenar un formulario de la FIP. Yo me paso horas tratando de entender la cabeza del que hizo el dispositivo y a veces es un fiasco, pero ahí hace falta evolución tecnológica. Los estudiantes tienen que aprender a aprender por sí mismos, autónomamente. Nada mejor que estrellarse con el sitio de la FIP o mirar en un museo y hacer un recorrido virtual y no hacerle el gusto al profesor, sino tener el gusto, si a un chico le gusta el arte, de ver el Museo Nacional de Bellas Artes en la web y a ver qué pasa recorriéndolo. Y luego, ¿qué escribo? ¿Quién me corrige? ¿Hay un programa de corrección en línea? Sí lo hay. ¿Los docentes lo saben manejar? No. Ahí tenemos entonces el final de lo que quería decir. No va a haber nuevas tecnologías usadas en la escuela si no empezamos por el docente. Termino con la imagen del avión. Cuando nos dan las instrucciones, lo dicen, en caso de accidente, póngase usted primero la mascarilla, después colóquesela al menor que va con usted. Es inútil querer ponerle la mascarilla de la escritura y la lectura y la alfabetización digital a los niños y a los jóvenes si los docentes están asfixiados porque no saben hacerlo. Tenemos que destrabar la marginación de directivos y docentes. Eso lo intentamos hacer, no es fácil, pero es lo que se viene. Qué bueno el tema que realmente pones en marcha, porque nosotros estamos hablando de educación superior y para llegar arriba hay que pasar por el medio y por abajo. Sí. Vamos a pasar por el medio, vamos a hablar un poco ahora con Román, que nos contes un poco de tu visión, digamos, de grado. ¿Cómo crees que, o cuál crees que es el rol facilitador de las tecnologías a la hora de aprender?
A mí me toca la parte del medio. No, te toca la parte del medio. Recibís los alumnos de él. Exactamente. Bien, mira, no es así como que la educación va cambiando y la tecnología acompaña, sino que acá, lógicamente, la tecnología es disruptiva y revoluciona lo que es el método de enseñanza, ¿no? El método educativo. Por ejemplo, imaginémonos, a mí me gusta esa imagen de los cuadrantes, imaginémonos dos ejes, un eje vertical, un eje horizontal. El vertical va desde lo que es individualismo a lo que es, digamos, colectivismo, un poco más colectivo. El eje que es horizontal va desde jerarquía a lo que es distribución. Entonces podríamos empezar por una primera educación, que es una educación jerárquica e individual, donde básicamente es esa transmisión de conocimientos unidireccional, ¿no? La típica educación tipo prusiana, todos los alumnos sentados uno atrás del otro y el profe como el portador del conocimiento que lo transmite de una forma unidireccional. Eso con el tiempo fue migrando un poco más, yendo para abajo, para el lado un poco más colectivo, donde tenemos ya una jerarquía, pero ya aparece ese profe que dice, bueno, sentémonos todos juntos, no uno atrás del otro, hagamos un medio círculo, el profe en el medio, y abre un poco el diálogo, ¿no? La participación, pero siempre manteniendo una jerarquía, ¿no? ¿Qué hace la tecnología cuando irrumpe? Empieza a migrar todo esto hacia la derecha y ya esto no es tan jerárquico, sino que se va volviendo mucho más distribuido, ¿no? Y ahí nos encontramos con un primer cuadrante que es individual pero distribuido. Y ahí es donde hoy, por ejemplo, los alumnos ya van a la casa de estudio, reciben la información, se forman, pero también se pueden dar media vuelta enseguida y van a Coursera, van a edX y realmente terminan haciéndose como si fuera una formación tailor-made, ¿no? Una formación a la medida. Tiene un impacto terriblemente positivo porque ya no es que todos los egresados de una universidad salen con el mismo conocimiento, sino que está esa riqueza hoy de poder ir a buscar individualmente cada uno diferentes fuentes, ¿no? Y con el tiempo también, y gracias a la tecnología y por sobre todo al Internet, lo que también se logra es que también esto migre un poco más para abajo y ya sea, aparte de distribuido, sea también un poco más colectivo, porque empiezan a haber redes o quizás las redes sociales que lo facilitaron, comunidades donde ya no hay una jerarquía, donde no hay uno que sabe más que el otro, sino que comparten conocimiento uno al otro. O sea que la tecnología lo que logra es eso, ¿no? Disrumpir y traer acceso a la información a muchas más personas. ¿Cuál crees vos que puede ser los desafíos que va a enfrentar en los próximos años en términos de educación, todo lo que tenga que ver con programas o módulos? Algo que comentó Daniel hace un rato, esa diferencia entre sincrónico y asincrónico, ¿no? Claro, o sea, claro. O sea, en vivo o grabado y el alumno tiene acceso a un material ya grabado. Fundamental, mirá, por allá por el 2011 explota todo esto de las MOOCs, ¿no? Los cursos masivos online, con aquel famoso curso de inteligencia artificial que se da en Stanford. Al poco tiempo se funda edX, Coursera, ¿no? Y empiezan miles de alumnos a tener acceso a esto. Eso es en el 2011, 2012. En el 2013 sale un estudio de la Universidad de Pensilvania muy interesante que se dan cuenta de que la tasa de deserción era terriblemente alta. O sea, después de la segunda semana de cursado, la mayoría abandonaban. Y al fin y al cabo, solamente una media de un 4% terminan egresando, o sea, terminan terminando el curso, ¿no? Entonces, hay muchos factores que influyen en eso, ¿no? ¿Por qué un alumno no se motiva y no termina de hacer un curso asincrónico, ¿no? Como es en este caso. Una de las cosas fundamentales que estamos hablando son alumnos de grado, vienen de la primaria, o sea, de repente se encuentran en un contexto totalmente diferente, solos, no está el trato social, ¿no? Ya no están los compañeros. Entonces, eso si no tienen quizás la capacidad autónoma de comprometerse con algo, puede ser un factor importante. A mí me gusta esto compararlo como, o uno va al gimnasio donde todos están entrenando y se motiva, o uno estudia en la casa, ¿no? Donde o entrena en la casa, mejor dicho, ¿no? Donde uno está solo. Entonces ahí está ese efecto contagio, ¿no? De ir todos al aula y bueno, y tener ese efecto. Esa es una de las cosas.
Otra de las cosas que también pasa es, bueno, puede pasar también la falta de algunas habilidades digitales, no solamente entrar a una red social, ¿no? Sino después entender bien las plataformas, ¿no? Y a veces puede haber un tema de frustración ahí, ¿no? Que termina abandonando. El gran desafío es cómo quizás a través de gamificación o de nuevas tecnologías disruptivas hacer que los participantes de los cursos asincrónicos queden entusiasmados y comprometidos. Y se quedan hasta el final. Exacto. Excelente, excelente, buenísimo. Y supongamos que terminaron y que se recibieron y entran en posgrado. Entonces, Juan, vos con tu experiencia de grado y posgrado, porque son las dos, ¿no? O sea, ¿cuáles crees que son las habilidades que debe tener un estudiante que quiere realizar un posgrado? Y a su vez, ¿cuáles son los desafíos que van a tener los profesores para justamente estos posgrados virtuales? Bueno, buenísima la pregunta. Creo que ahí voy a dividir la respuesta en dos, que tiene que ver precisamente con estos desafíos, que son los desafíos que enfrenta el alumno por un lado y los desafíos que enfrenta el profesor que tiene que participar de estos nuevos cursos. Vimos que hay una gran resistencia por parte de muchos profesores de adaptarse a las nuevas tecnologías. Pero bueno, voy a hacer un resumen que involucra la respuesta que dieron mis colegas acá a sus preguntas. Por un lado, ¿cuáles son las habilidades que requiere un alumno que quiere hacer un posgrado? ¿Sí? ¿Son muy distintas de las habilidades anteriores? Bueno, yo creo que no. Simplemente diría que ahora se potencian, pero básicamente son las mismas. La primera también la mencionó Juan hace un ratito, o la más importante para hacer un posgrado, que requiere como habilidad previa el haber aprendido a aprender solo, ¿sí? Y esa es una habilidad que es responsabilidad del grado. Creo que una gran responsabilidad de la formación de grado es enseñar a nuestros alumnos a aprender solos. Bueno, acá recién mencionaban varios ejemplos. Por ejemplo, el contador que se recibe se va de una universidad y le cambian las resoluciones de la AFIP, de la Administración de Ingresos Públicos, y tiene que interpretarlas solo. Bueno, estas habilidades de poder seguir aprendiendo solo son necesarias, sobre todo en un posgrado, donde en general la estructura de los posgrados tienen que ver con ya ser más autodidacta, ¿sí? Donde los cursos, y bueno, ni que hablar si se trata de un curso a distancia. Acá creo que después de 2 años de pandemia, de virtualidad, hemos aprendido a distinguir los conceptos de hibridez, sincronía. Bueno, al principio no quedaba muy claro. Estoy refiriéndome fundamentalmente a lo que hoy ya todos llamamos como asincrónico, y que antes se llamaba a distancia. O sea, antes existía la presencialidad y el curso a distancia. Y el curso a distancia estaba claro que era sincrónico. O sea, el curso a distancia requería de muchas habilidades de aprender solo, porque me decían, acá están los libros, acá está el material, estudia por tu cuenta y después vení y rendí, ¿sí? Bueno, entonces, fundamental hoy esa habilidad de aprender solo. ¿Qué es lo que estamos viendo, que mencionó recién Román? Que evidentemente la universidad, el grado, no está formando en esa habilidad, porque después vemos que la tasa de aprobación, la tasa de mantenimiento de un curso de este estilo es muy baja, ¿sí? O sea, ¿por qué abandonan? Bueno, porque no tienen disciplina, porque no tienen capacidad de poder estudiar solos, necesitan seguir teniendo un docente, alguien que los esté apoyando. Entonces, como requisito fundamental, bueno, hay que fortalecer esa habilidad si queremos crecer en este tipo de cursos de formación autónoma, ¿sí? Por el otro lado estábamos también, para responder a tu pregunta, Alfredo, estaba cuáles eran los desafíos por el lado de los docentes. Bueno, ahí ya mencionamos uno. El desafío de los docentes es, lo mencionó creo que Román, es adaptarse a las nuevas tecnologías. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías,
la mayoría de los alumnos que hoy van a transcurrir tanto por el grado, por el posgrado y obviamente por la escuela básica, ¿sí? Estamos hablando de lo que conocemos como nativos digitales. Bien, tenemos que empezar a distinguir un poquitito entre lo que solemos decir que es el nativo digital. El nativo digital es el que agarra el celular y lo maneja sin el manual. Nosotros antes, cuando comprábamos un celular, comprábamos un televisor, mirábamos el manual, ¿sí? Lo primero que decía había que enchufar. Bueno, hoy los nativos digitales agarran algo tecnológico y rápidamente, sin leer el manual, lo empiezan a manejar. Ahora la pregunta es, ¿esas son las habilidades que nosotros requerimos respecto de las tecnologías? Saber manejar bien un celular, saber entrar en Facebook, en Twitter, ¿o son otras cosas? Bueno, lo que observamos es que muchos nativos digitales les pedimos que hagan un cálculo financiero con Excel y no conocen Excel. O que hagan una monografía y la presenten en Word y con dificultad manejan el Word. O que hagan una presentación en público con un PowerPoint y no saben qué es el PowerPoint. Entonces, la pregunta es si estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la misma tecnología. Entonces, volviendo creo que a lo que decía Juan al principio, ¿cuál es la tecnología que necesitan los usuarios? Y entonces acá yo voy un poquitito al producto final. Y la pregunta es, ya en el posgrado, o sea, el producto de un posgrado. ¿Quién es el producto? O sea, el producto de un posgrado, ¿quién lo demanda? Bueno, lo demandan las empresas. Y entonces preguntémosle a las empresas qué necesitan. ¿Qué necesitan las empresas? Bueno, fundamentalmente necesitan una persona que sepa resolver problemas. Yo quiero contratar un empleado, un profesional, que no me traiga problemas, que me los resuelva. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los tipos de problema a resolver hoy? ¿Son completamente tecnológicos? No, básicamente son los mismos de siempre, con algunos aditamentos de tecnología. Pero fundamentalmente es identificar problemas, encontrarle la solución, implementar la solución y verificar la solución, que la solución se aplique, ¿sí? Otra de las cosas que son fundamentales también en un posgrado, en grado, es la comunicación eficaz. Estamos detectando que debido a falencias en la formación básica, después continúa en la formación de grado, vemos que muchos alumnos no comprenden texto, no comprenden enunciados, no saben redactar instrucciones. Entonces, difícilmente esa persona que no sabe redactar, no tiene una comunicación eficaz, pueda dar instrucciones el día de mañana sobre cómo resolver un problema, porque la va a escribir y nadie la va a entender. Entonces, hay determinadas habilidades blandas que debemos seguir enseñando. Obviamente que muchos de los problemas actuales se resuelven con tecnología. Claramente en el posgrado, en cada especialidad, el docente, el profesor de esa materia, debe ayornar al alumno con las tecnologías o los programas o las aplicaciones que se usan en esa especialidad. Pero también hay que formarlo en las otras habilidades, en la comunicación efectiva. Por ejemplo, obligándolo a que presente trabajos escritos y corregirlos en detalle para obligarlo a que redacte correctamente. Porque es una habilidad que le va a pedir el empleador, ¿sí? Que sepa expresarse correctamente, que sepa dar una orden o dar una instrucción a sus empleados en forma correcta y que se entienda, ¿sí? El trabajo en equipo sigue siendo una habilidad fundamental que tenemos, que se desarrolla en los posgrados con los trabajos en equipo y que el docente también lo tiene que mantener porque es una habilidad requerida por el empleador, ¿sí? Entonces, creo que el desafío, ahora hablando ya del docente que da en cursos virtuales, viene a ser cómo desarrollar herramientas en plataformas asincrónicas que mantengan la posibilidad de seguir
educando y formando alumnos de posgrado con esas habilidades que siguen siendo las mismas. Buenísimo, muy interesante, muchísimas gracias, Juan. La verdad que hemos hecho un paneo de la educación desde que empieza hasta que de alguna forma u otra entregamos a profesionales para que estén en la sociedad, ¿no? Algunos dicen que en los últimos 200 años han pasado más cosas que en todo el resto de la historia. No hay ninguna duda que lo más importante, a mí me quedó en el año 2002, que era director en ese momento de una telefónica, me dijo, el cambio está siempre presente y tenemos que estar preparados para el cambio. Lo que a veces es muy difícil de predecir es la velocidad y la profundidad del cambio, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo que nos está pasando. O sea, COVID aceleró todos los procesos de cambio en este mundo digital, porque el mundo ya estaba digitalizado, pero se aceleraron todos los procesos. Y ahora que salimos del COVID, estamos todos tratando de ver cómo nos ponemos a tiro con los pedidos de cambio, ¿no? Por eso me parece muy interesante esto. Estamos en un mundo digital donde tenemos, como decía Juan Carlos recién, tenemos nativos digitales que saben utilizar las herramientas, pero no basta, como decías vos, con utilizar las herramientas. Necesitamos tener docentes que entiendan, digamos, que esto va más allá de la utilización de la tecnología. Tiene que ver con los contenidos, con la formación. Tenemos que pensar en eso y es importantísimo, porque de nada sirve que trabajemos en posgrado si no venimos con gente que viene preparado abajo, ¿no? Tenemos que justamente darle los contenidos de base para que puedan, como decía recién, escribir un documento y poder integrar un documento o hacer un análisis, que obviamente lo puede googlear, pero no alcanza con googlear, ¿no? Hace falta, y esto es lo que nos pide la sociedad, ¿no? Aprender un poco con lo cual arrancamos, ¿no? Aprender a desaprender para volver a aprender, ¿no? Para volver a aprender estas nuevas herramientas, donde en realidad la tecnología es una herramienta en este mundo digital y no debería ser más que una herramienta. El mundo es como es y nosotros tenemos que aprender a movernos de esta forma, ¿no? Así que bueno, creo que hemos dejado abiertos posiblemente el Congreso número 2, 3 y 4. El contenido para discutir en todos los demás congresos esto, porque creo que cada uno de estos temas que hemos tratado de verlos rápidamente, les agradezco a las tres realmente el aporte, porque realmente hemos tratado de sintetizar un poco este paso muy fuerte que tiene el individuo desde que nace hasta que termina. Así que, bueno, quedará para los próximos, para que nos amplíen. Hay tiempo. Muchas gracias.